Esta presentación es para el curso Normas y Principios Generales del Ordenamiento Tributario, Universidad para la Cooperación Internacional, Grupo Los Leones, integrantes licenciado Copper, Bernard Copper Cordero y Madrigal Cruz Diego Alonso. Los derechos y garantías del contribuyente en nuestro país es un hecho que lo vemos día a día en diferentes medios, el cual es de vital importancia para el resguardo de lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, específicamente en el título sexto. Pero antes de entrar en materia demos un pequeño repaso de su origen constitutivo, mismo que da validez a los derechos y garantías puntualizadas por la propia administración. El tema de garantías y los derechos que cobijan a los contribuyentes en Costa Rica ha sido desarrollado de manera amplia dentro del ordenamiento bajo dos pautas características, a través de la jurisprudencia y la doctrinal, basándose en el concepto de justicia tributaria. Ha sido la jurisprudencia judicial, sobre todo la emanada de la Sala Constitucional y Administrativa, la que se ha encargado de analizar el sistema protector de las libertades de los individuos contribuyentes, categorizando ciertos principios como materiales, cuando se refieren a los que se aplican a los tributos. Por su parte, los principios referidos a la justicia formal han sido desarrollados por la doctrina nacional y jurisprudencia administrativa tributaria, principios que rigen las administraciones del contribuyente con la administración tributaria. La justicia tributaria puede considerarse como el conjunto de valores y principios derivados de la Constitución política que limitan el poder tributario del Estado. En el caso costarricense, tales principios no se encuentran expresados en el derecho positivo, sin embargo se han desarrollado a través de la interpretación de la Sala Constitucional. La Constitución política costarricense fija los límites al ejercicio del poder tributario en relación con la creación y aplicación de las obligaciones tributarias, configurando correlativamente las garantías constitucionales del contribuyente, deducidas de los principios básicos, que resultan ser los criterios rectores del tributo a los que debe someterse el Estado en el ejercicio de su potestad y eventual gestión tributaria. Tales garantías son considerados como principios de materia tributaria. Esta doble óptica del principio de legalidad que le instituye como verdadera y amplia garantía para el contribuyente es la razón por la cual generalmente se le considera como parte de los principios formales, ya que limita la potestad tributaria estatal en cuanto al contenido de las obligaciones tributarias, así como también en relación a su formación. Ello quiere decir que no solo se requiere que cualquier tributo sea sancionado por ley, sino que dicha ley deba ser emanada según el procedimiento constitucional establecido para tal fin. Entendidos de esta forma, el primero de dichos principios constitucionales es la garantía de legalidad, el cual presenta dos aristas, es decir, debe comprenderse de dos puntos de vista. En primer lugar se refiere al principio de legalidad tributaria, que indica que no puede existir tributo sin ley previa. Por otro lado, se refiere al principio de reserva de ley, que otorga al legislador la competencia exclusiva de definir los tributos, competencia atribuida por el constituyente a la Asamblea Legislativa, como lo dispone el artículo 121, inciso 13 de la Carta Magna. Hay que establecer que el derecho a la igualdad, en forma general, es un derecho fundamental, plasmado en la Constitución Política, específicamente en el artículo 33. El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante de las cargas públicas, que consiste en dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra determinadas personas o categorías de personas, de manera tal que no deben resultar afectadas personas o bienes que fuesen determinados singularmente. Pues esto sí sería posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o discriminativo. Además tenemos el principio de generalidad,
Implica de su contenido más básico que el tributo no debe afectar a personas o bienes determinados singularmente, sino que se debe aplicar abarcando la totalidad de las categorías de personas o de bienes previstos en la ley, y no una parte de ellas. Tal generalidad debe valorarse en función del régimen de atribución potestativa del gobierno. Entonces, la generalidad significa que todos los ciudadanos, según se entiende, incluidos los extranjeros, personas físicas, jurídicas, actividades locales o en el extranjero, en definitiva, ciudadanos no en su contexto literal o histórico, sino en una enunciación amplia o generalizada, han de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. En este recuadro podemos ampliar el concepto con la sentencia desarrollada en la jurisprudencia constitucional. Con relación al principio de capacidad económica, nos viene la Sala Constitucional a manifestar que, comillas, lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas. En otras palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario, justamente, cada uno que contribuya para los gastos públicos de acuerdo a la capacidad contributiva o económica. Para ilustrar esto tenemos la sentencia 5652-97. Otro aspecto importante como parte de los derechos de los administradores es el poder tributario nunca tendrá alcance confiscatorio. La no confiscatoriedad del sistema tributario opera en primer lugar como límite de las facultades impositivas públicas, en el sentido que habrá consideraciones institucionales, todo tributo que en la generalidad de los casos suponga destrucción del patrimonio que los contribuyentes sostengan antes de la entrada en vigor. En otras palabras, si mediante la aplicación de diversas figuras tributarias se llega a privar el sujeto pasivo de las rentas y propiedades, tal práctica devengaría en ilegal por la vía de la Constitución. De igual manera, se tiene un extracto de la sentencia 5652-97, 0730-95, 1162.95 para ilustrar el principio. Un principio sumamente importante es el debido proceso, el cual representa una garantía de protección a los derechos del administrado, de forma tal que establecerse un procedimiento reglado. Se garantiza la erradicación del abuso y la arbitrariedad, y a su vez se garantiza una conclusión justa y razonable para cada caso en concreto. El contribuyente, por su parte, no solo tiene respaldo constitucional, sino que el debido proceso se encuentra plasmado en el artículo 77 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en el 148 del mismo código. En forma conjunta, el Código Tributario, el Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria materializan ese hecho fundamental al reglar los procedimientos atinentes al sistema tributario, en los cuales se garantiza al contribuyente la protección de sus derechos frente a las potestades de la administración tributaria. En la sentencia 12329-11 y 2571-12 se ilustra la motivación de los actos administrativos en garantía fundamental para los contribuyentes. Son derechos del contribuyente, y aquí entramos propiamente a analizar, o sea, como se ha venido analizando, la potestad tributaria del Estado costarricense derivada del artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política, que autoriza a la Asamblea Legislativa a establecer impuestos y contribuciones. Y aunque este texto parece otorgar facultades ilimitadas, hemos indicado que dicha potestad no es absoluta, sino relativa, ya que la administración tributaria se encuentra sujeta a límites, que también han sido derivados de la propia Constitución y ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional. Estos son parámetros que sujetan la actuación de la administración con el fin de resguardar los derechos de los administrados. A continuación, el compañero licenciado Werner Copper puntualizará lo referente al título sexto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Continuando con el tema de los derechos y las garantías,
tenemos que el código nos presenta que tenemos el derecho al debido proceso y sobre todo al derecho a la defensa. También vamos a tener un derecho a ser informado de los diferentes trámites internos que estamos realizando y obtener de forma pronta las devoluciones de ingresos indebidos, así como las devoluciones de oficio. También tenemos el derecho a consultar a la administración tributaria y obtener respuesta oportuna según los plazos establecidos por la ley. Derecho a que nuestros documentos sean devueltos con observaciones una sola vez, así como el derecho a conocer cuando así se solicite el estado de la tramitación de los procesos. Tenemos un derecho a conocer la identidad de los funcionarios que son parte del procedimiento, así como un derecho a no aportar los documentos ya presentados y la confidencialidad de los datos, informes y antecedentes aportados. Una parte importante es que tenemos el derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por este personal, y se tiene el derecho a ser informado de los parámetros de valores que se empleen para los fines tributarios. Y por último, un gran derecho que se nos otorga es el hacernos acompañar por un profesional competente en materia tributaria para que aconseje en el proceso. Como parte de los derechos y garantías, vamos a hablar sobre el derecho a consultar a la administración, el cual quedó establecido en la resolución 549 del 2014 del Tribunal Fiscal Administrativo. Y resumiendo esta sentencia, dice que en la apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas, se dice que los derechos generales de los contribuyentes constituyen derechos generales de los sujetos pasivos, puntos suspensivos, y nos dice que derechos a formular en los casos en que sea parte de alegaciones y aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general. Termina el Tribunal Fiscal Administrativo diciendo: por lo anteriormente expuesto, se aprecia este tribunal que la imperfección detectada en los actos administrativos citados vicia de nulidad lo actuado, tal y como establece el artículo 158, inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública de aplicación supletoria, y de conformidad con los artículos 187 del Código Tributario, que indica, entre comillas, motivación de los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la administración tributaria deben ser motivados cuando establezcan deberes y obligaciones a cargo de los contribuyentes. La motivación consistirá en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de hecho y de derecho que sirven al fundamento de la decisión. Continuando con la exposición, tenemos el tema de las garantías, donde una de las principales viene a ser las garantías al expediente. Este es un acceso que tenemos a nuestro expediente, ya sea el principal y el accesorio, de los cuales podemos conocerlos y obtener copia de los mismos a su costo. La administración tributaria está obligada a facilitarlos, y tanto el expediente principal como el accesorio deben estar debidamente identificados, foliados de forma consecutiva, completos y en estricto orden cronológico. Este expediente accesorio formará parte integral e indivisible del principal para los efectos jurídicos. Continuando con los derechos, vamos a tener que tenemos el derecho a la defensa, a evacuar la prueba, a invocar la prueba y a valorar la prueba como sus principales elementos. En el derecho a la defensa nos dice que la administración tributaria está obligada a evacuar la prueba ofrecida por el contribuyente en tiempo y forma. Así que el contribuyente puede invocar para su defensa cualquier medio de prueba legalmente válido, a excepción de la confesión de los servidores de la administración tributaria. La administración tributaria debe pronunciarse sobre todos los alegatos y valorar las pruebas aportadas de manera razonable. Como ejemplo, vamos a hablar de
como parte de los derechos y garantías, el derecho a la defensa, donde también traemos a colación una sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo, la número 497 del 2010, y la cual fue dictada a las 10 horas del 15 de diciembre del año 2010. Y en sus considerando nos indica que el acuo consideró como fundamento de la resolución apelada en la que interesa lo siguiente, entre paréntesis, que no se asiste la razón al contribuyente en sus alegaciones por los siguientes argumentos. 1. Nulidad de actuaciones, que no hay nulidad de forma si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Las nulidades no tienen como fin satisfacer pruritus formales, sino enmendar los prejuicios efectivos que pudieran surgir por la desviación de los métodos de debate, que cada vez que esta desviación suponga una restricción a las garantías a que tienen derecho los litigantes, por cuanto con ello no necesariamente se conforma el estado de indefensión requerido para decretar la nulidad de las actuaciones o actos de la administración tributaria. En concordancia con lo preceptuado líneas atrás, basta con recordar que la administración ha garantizado en todo momento el acceso al particular del expediente y le ha ofrecido las oportunidades procesales suficientes para ejercer apropiadamente la defensa de sus intereses. Básicamente ahí está la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, donde le dio el visto bueno a la administración tributaria en cuanto al fallo emitido. Continuando, nos venimos desarrollando con el tema del deber formal. Dentro de los deberes formales más conocidos vamos a tener el de presentar registros, el de conservar los registros contables, así como el de comunicar a la administración tributaria el cambio de domicilio, la obligación de contar con libros legales debidamente inscritos y autorizados, además de inscribirse y declarar en tiempo y forma debidamente como lo establece la ley. Nos indica que el llevar los libros, los archivos y los registros contables y toda forma de información de trascendencia tributaria, ya sea en forma impresa, en forma de documento, en soporte técnico o registrada por cualquier otro medio tecnológico. Aquí traemos a cotación, como parte del deber formal, la resolución de la Dirección General de Tributación Directa, la 001 del 2013, donde se viene a hablar del tema de los libros legales, siendo esta resolución muy importante por cuanto nos indica cómo tiene que estar debidamente legalizados, la vigencia, la no legalización, así como el uso de libros actualmente legalizados, cómo se deben de llevar esos libros contables, así como los respaldos y registros especiales que se tienen para este fin. Como parte de la obligación por el deber material, tenemos que la obligación tributaria nos obliga a realizar el pago en tiempo y forma debidamente establecido, así como su lugar, y de la cual la normativa tributaria nos ha indicado cómo debe ser y cuándo se exceptúa la cuantía y no exista obligación por pagar. También tenemos que se debe de tener en consideración el pago de los anticipos y sobre todo el deber de pagar en tiempo y forma y sobre todo en el lugar debidamente establecido por la administración tributaria. Aquí tenemos como parte del deber material el procedimiento sancionador indicado en la directriz 24 del 2014, donde en específico en su artículo 80 nos habla de la morosidad en el pago de estos tributos. Como tenemos en consideración, nos habla sobre determinados casos y que el plazo para realizar ese pago no debe aplicar sanción alguna cuando en cancelación parciales según criterio de la división confirmado por el oficio
de la Dirección General de Tributación, el 11.004 del 2002. Además, viene a hablarnos que esta sanción debe imponerse cuando se haya seguridad en su monto, lo cual se da cuando se ha pagado el tributo adeudado, porque ya se sabe hasta cuánto calcular, y cuando ya se alcanzó el tope, aunque no se haya pagado, entre otras de sus regulaciones. Agradecemos su atención a este video y esperamos que haya quedado clara todos los términos y procedimientos debidamente establecidos, así como explicados partiendo de jurisprudencias, de directrices y de reglamentos que regulan y dan deberes y derechos a los administrados.